Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Seguimos en esta buena educación de día domingo conversando del proyecto de carrera docente, algunos de los elementos que han generado mayor discusión, hay otros, lo comentábamos ya, que han tenido bastante consenso, pero queremos escuchar, como todos los domingos, en nuestro segmento del Profesor con Cariño, las voces de los profesores aquí en el programa, que es este segmento presentado por Santillana. En esta oportunidad nos habla Patricia Medel, profesora de Enseñanza General Básica, que tiene una opinión también respecto a este tema. Escuchemos. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Mi nombre es Patricia Medel Aravena, soy profesora general básica. Yo diría que mayores información no tenemos, hay un desconocimiento y no, yo diría que no es por despreocupación de los profesores, ni siquiera es por falta de tiempo, es porque la información no está a mano de los profesores, no está claro a qué apunta, qué es lo que realmente quieren mejorar, en qué realmente nos va a beneficiar. Si nosotros los profesores estamos desinformados a cabalidad de esto, que es lo que más nos atañe, que es lo que más nos preocupa, imagínense qué pasa con los apoderados, qué pasa con los estudiantes. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bueno, escuchábamos a la profesora Patricia Medel y básicamente ella lo que nos dice es que hay incertidumbre. Y no es para menos, porque es propio, digamos, del proceso de tramitación en el Congreso, muchas negociaciones, propuestas, contrapropuestas, pasa por distintas cámaras, distintas comisiones. Por lo tanto, estamos tratando de dilucidar cuáles son los elementos centrales en este programa y ojalá que nos escuchen para entender hacia dónde se orienta el proyecto. Y estábamos hablando precisamente de cómo fortalecer la formación inicial. Y una de los elementos que había sobre la mesa era poner o no esta prueba habilitante o inhabilitante, como nos decía Lorena Medina hace un rato. Me gustó el término. Me gustó el término. Lo dijo un amigo. Y me hizo sentido. Debo reconocer la autoría. Pero también se abren otras preguntas, ¿sí? Porque da la impresión a veces en el proyecto, Jaime, que además de los elementos propios de la carrera o el desarrollo profesional de los docentes, hay exigencias a las instituciones formadoras, lo que está muy bien, ¿sí? Pero nos estamos yendo principalmente por el lado de la presión, pero por el lado del apoyo no se encuentra mucho. Tal vez el público no lo sabe, pero muchas de las facultades de educación del país buenas, tienen que mantenerse con subsidios cruzados de la universidad, de otras carreras que tienen mayores recursos para poder mantener, por ejemplo, una planta de profesores estable. ¿Por qué? Porque las carreras son más baratas, no hay suficientes estudiantes, y ahí se genera un problema. Tal vez deberíamos pensar también en cómo planteamos apoyos hacia el futuro para que las instituciones serias sean capaces de cumplir con las exigencias y no estemos por establecer unas exigencias muy altas, eliminando programas promisorios o prometedores simplemente porque no se sustentan financieramente. ¿Cuál es la perspectiva hacia el futuro? ¿Cómo está en el proyecto ahora y cómo es hacia el futuro, Jaime? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es importante el concepto que tú nos invitas a reflexionar respecto del tema del apoyo a la formación inicial docente. Lo compartimos completamente. Como gobierno nosotros estamos haciendo hoy día dos asuntos importantes que hay que considerar. El primero, hemos decretado, ya hay un decreto que establece el Consejo Asesor para la Formación Inicial de Docentes. Perfecto. Que va a trabajar de manera estable y permanente con el Centro de Perfeccionamiento y con el Ministerio de Educación, en donde tiene representación decanos del CRUCH, decanos de otras instituciones no CRUCH que forman profesores, de los propios profesores académicos del propio Ministerio. Esta instancia, que incluso fue solicitada por el propio Consejo de Decanos del CRUCH, hoy día ya está reglamentada y está a pronta constitución, ¿no? Y que nos acompañe, que sea un amigo crítico. Son los propios formadores los que van a trabajar en este caso con el gobierno y con el Estado en el futuro de manera permanente, y yo creo que allí, o más bien estimamos que allí debiéramos construir
modelos de apoyo a propósito de la necesidad de que las carreras tengan procesos de mejora continua sostenida. Así como una escuela tiene que hacer procesos de mejora continua porque cambia la cultura, cambiamos nosotros las personas y por lo tanto la mejora continua tiene que ver en realidad con una gran actualización permanente de la labor pedagógica, también le pasa lo mismo a las carreras y por lo tanto apoyo allí desde incluso el juicio crítico que puede hacer este Consejo es súper necesario. Pero lo segundo también es que queremos dar un paso y lo estamos haciendo en el proyecto de ley, que es establecer una mayor vinculación de los criterios orientadores que hoy día tenemos para la formación inicial docente, que los tenemos. Chile tiene un conjunto de cuerpos de criterios orientadores para cómo se forma un buen profesor en Chile, pero los mismos no tienen un grado imperativo de cumplirlos y nos da la impresión de que hoy día ya deberíamos tener un cierto piso mínimo de estándares indicativos para la formación inicial docente. Claro. Estoy usando palabras y verbos necesarios, indicativos que van a generar recomendaciones en los procesos de acreditación y de mejora continua a las carreras. Y por lo tanto dar el paso de que los criterios orientadores que hoy día tenemos se transformen mediante procesos de consulta, mediante procesos de aprobación en el Consejo Nacional de Educación, se transformen en estándares indicativos que nos permiten establecer pisos mínimos necesarios sobre los cuales las carreras puedan construir su particularidad de su proyecto educativo, su proyecto curricular. En consecuencia, la noción de apoyo, Ernesto, me parece súper necesaria tenerla. Este proyecto de ley que nosotros estamos legislando, hablamos de un sistema nacional de desarrollo profesional docente. Una de cuyas partes es la carrera. Y Lorena recién lo decía, la noción del desarrollo profesional es un sistema y por esa razón partes de la formación inicial docente. Las carreras de pedagogía, creemos además que, y hay algo que algunos también lo dicen y es necesario hacerlo y replicarlo, está bien, hay bastantes programas que forman profesores que no están acreditados. Este proyecto de ley se hace cargo y dice todos los programas a partir de la vigencia de la ley, 2 años hacia adelante, deberán estar acreditados, ¿no? Hoy día hay programas que no se acreditan porque la ley de acreditación obligatoria de las pedagogías dice que deberás estar acreditado para recibir fondos del Estado. Claro, pero el que si tú no lo quieres recibir, no tienes por qué acreditarte, ¿no? Ahora, ahí ¿qué va a implicar eso? ¿El cierre de carreras? El hecho de que una carrera no esté acreditada significa que no puede seguir matriculando estudiantes para estudiar pedagogía. Va a tener que cerrar. ¿No? Esa es la consecuencia efectiva. Lorena, tu visión, veía que estabas de acuerdo con lo que estaba diciendo Jaime, ¿no? Yo creo que de hecho fui parte de algunas reuniones en las que en el Consejo de Decanos de Educación del CRUCH pedimos, y lo volvimos a hacer ahora cuando presentamos en la Comisión de Educación del Senado, ser parte en la asesoría para la construcción de instrumentos de evaluación o del progreso en carrera docente o en proyecto docente. Porque creemos que en todo esto nosotros nos hacemos cargo de instituciones que forman profesores y la verdad es que en el tiempo que se elaboró el proyecto, la participación del Consejo de Educación fue bastante baja. Ahora, puede ser también un problema nuestro, hay que asumir esa responsabilidad. Pero sí creo que es importante que los que estamos formando profesores tengamos una voz en eso. Y en eso yo comparto con Jaime la necesidad de estos estándares mínimos de formación. Yo participé en la construcción de estándares en áreas disciplinarias específicas del área de lenguaje en la que yo trabajo, y yo creo que el espíritu con el que se crearon esos estándares justamente fue un espíritu de equidad, es decir, de un mínimo piso que permitiera tener una formación de profesores, digamos, con un mínimo de exigencias para todas por igual, ¿ya? Pero, ojo, yo creo que al igual que eso, una prueba habilitante o inhabilitante, como yo decía, u otras, mientras no seamos capaces de resignificar las mediciones que hoy día tenemos y la pugna que tenemos culturalmente respecto de las mediciones, ojo, yo estoy de acuerdo, creo que hay que tener mediciones, que hay que saber cómo va el país en distintos ámbitos, no me estoy negando a eso, lo que simplemente estoy planteando es cómo instalamos una exigencia mayor en la formación de profesores porque la necesitamos, es decir, efectivamente la necesitamos. El punto es que cómo la instalamos de un modo que no pierda su sentido, ¿ya? Y mi temor es que el partir sobreregulando con consecuencias, con una prueba, termine con la pérdida de sentido que Jaime señalaba, o bien incluso perdiendo totalmente el sentido o el valor que tiene la mejora cualitativa de la formación de profesores. Uno podría pensar, por ejemplo, a propósito de la acreditación, que los resultados de la prueba, para que realmente tuviera consecuencias para la institución que forma, deberían ser indicadores como son hoy día la tasa de egreso de los programas, por ejemplo. ¿Cuántos estudiantes
en porcentaje o en promedio, ¿cierto? Egresan al año de tu carrera versus los que entraron, claro. Claro. O a lo mejor uno podría pensar, bueno, que eso sea un indicador de acreditación. Entonces, que la responsabilización realmente vaya a la institución formadora, pero que efectivamente se cumplan, como decía Jaime, las regulaciones básicas de que solo las instituciones acreditadas o las carreras acreditadas puedan impartir la pedagogía. Perfecto. Seguimos conversando de este proyecto de carrera docente en la buena educación, pero vamos a una nueva pausa. Nos vamos con Soda Stereo. Signos.